Buenas noches, estamos hoy día con dos analistas de larga trayectoria del sector principalmente eléctrico en el país. Ellos son Renan Orellana, ex consultor del BID y actual jefe de carrera de Ingeniería Electromecánica de la UPB, y con Miguel Fernández, presidente de la ONG Energética. Con ellos queremos trazar contexto alrededor de lo que ha sido la promulgación del decreto 4794, 4794, que según el viceministro de Electricidad y Energías Alternativas, Edgar Caero, dispone el uso racional del gas natural y no afecta la subvención de este recurso a los industriales. Sin embargo, esta medida ha generado mucha preocupación y muchas reacciones precisamente dentro del sector industrial en el país. Por ello es que hemos convocado a estos dos expertos del sector para conversar y, como decía al inicio, trazar contexto sobre este tema que consideramos es muy importante dentro de la agenda energética. Agradecemos su presencia, agradecemos también la presencia de nuestros patrocinadores, las empresas Repsol, Total Energy, YPFB, CREE, Sepcon, Siemens Energy y por supuesto Sepcon y Volpegas. Vamos a empezar con una primera pregunta que por favor les pediría a los dos la puedan absorber de la mejor manera posible, que es: ¿qué debemos entender por este decreto en un contexto como el boliviano, que hasta hace muy poco tiempo era considerado uno de los productores y exportadores de gas más importantes de la región? Podríamos empezar con Renan y luego, por favor, con Miguel. Gracias Vesna, gracias por la invitación para compartir este tema que creo que es de bastante actualidad e importancia para el sector energético acá en Bolivia. ¿Qué podemos entender del decreto? Básicamente dos cosas: que los recursos naturales o los recursos son finitos, que algún rato se terminan. Y creo que es básicamente lo que está ocurriendo con el gas, ¿no? Al ritmo de consumo, de exportación, ambos países, Argentina, Brasil, el consumo interno, algún rato esto tenía que ocurrir. Entonces, un primer aspecto que resalto, digamos, y se reconoce de alguna manera en el decreto es básicamente esto, ¿no? Que se quiere priorizar un mercado externo que en el momento actual está pagando muy bien, ¿sí? Comparado con la quema de gas para generación eléctrica acá en el país, que es mucho menos que el precio que actualmente tenemos afuera. Y lo segundo es que realmente es necesario aplicar algún tipo de medidas. Habrá que discutir luego si esta efectivamente va a ser la mejor para conseguir aquello, pero yo tomaría esta medida como un principio, como un reconocimiento de que hay que hacer un uso eficiente, digamos, de la energía en general, ¿no? Y creo que este es un principio. Habrá que ver si el mecanismo es el más apropiado, si no existen otros mecanismos de incentivo, qué sé yo, que deberían aplicarse, que tendrían posiblemente más efecto que este decreto. En principio, eso. La misma pregunta, por favor. Muchas gracias, Vesna, por la invitación. Yo coincido con Renan en lo general, digamos, en sus apreciaciones, y creo que hay un elemento más que hace al decreto en el sector energético. De repente da racionalidad al uso de los recursos fósiles y racionalidad dentro de lo que podríamos esperar ya en el largo plazo, digamos, un proceso de transición energética. ¿En qué sentido? En el sentido de que, por lo menos para todas las industrias que estén conectadas al sistema interconectado nacional, tendríamos una única fuente, si quieren ustedes, de abastecimiento de electricidad, que sería el SIN, ¿no? Ahora, por otro lado, hay una serie de inversiones que se están haciendo en energías renovables, centrales hidroeléctricas, parques eólicos, parques solares, etcétera, que están alimentando el SIN. Entonces, desde este punto de vista también se puede rescatar y aprovechar mejor este tipo de energías, y en realidad
creo que eso nos va a permitir un mejor balance en el mediano plazo del uso de nuestros recursos. Adicionalmente, como dice Renan, a la urgencia que tenemos de darle mejores precios al gas natural que los que tenemos internamente. Entonces, es una medida racional desde ese punto de vista, optimiza los recursos existentes, genera más valor con un recurso finito como es el gas natural, y eso va a ser una inyección, digamos, de recursos a las regiones, etcétera, donde se necesite estos recursos. De lo que ustedes han puntualizado, que son básicamente 3 puntos, el primero estaría yendo en dirección a señalar que esta medida ha sido asumida fundamentalmente porque en Bolivia se acabó el gas. Renan. Creo que no debe ser tomado de esa manera, de manera tan concluyente como que se acabó el gas. Creo que ese es un proceso. El gas se está acabando. Sin embargo, esto también es relativo. En la medida que encontremos nuevas reservas, las podamos explotar, esto puede revertirse. Esto es relativo en el tiempo. ¿Sí? Sin embargo, en principio parece ser esa la lectura, de que no tenemos el gas suficiente y lo debemos priorizar desde una lógica totalmente económica para el beneficio del país, ¿no? Entonces, creo que es eso lo que se rescata básicamente del decreto. Relativo en el tiempo, pero en el corto tiempo definitivamente habrá que restringir el consumo de gas a nivel interno para priorizar el mercado externo, ¿verdad, Miguel? Efectivamente, con seguridad que hay que buscar las mejores opciones de uso de nuestros recursos en el tema interno. Y creo que ahí, en la medida que se pueda racionalizar de nuevo el uso de gas natural e incorporar, y que esto permita, es más, exija la incorporación de más fuentes de energía renovable en el sistema interconectado nacional, a mí me parece que es absolutamente positivo para el tema de lo que significa la transición energética en el futuro. Por otro lado, el decreto se restringe básicamente al uso de gas natural en las industrias para generar electricidad, no así al uso industrial como tal del gas natural. Entonces, creo que ahí hay evidentemente limitaciones, pero es cuando se utiliza el gas natural para generar electricidad. Y respecto a ese punto, yo creo que desde el punto de vista de las empresas, de las industrias, lo que hay que ver es un análisis de costos, efectivamente, de cuánto cuesta generar, digamos, con nuestras propias turbinas, con nuestros propios equipos, y cuánto cuesta comprar la electricidad, digamos, en el sistema interconectado nacional, ¿no? A eso, creo que ese es el escenario que se ha planteado en este momento. El punto 2, también a partir de las precisiones que ustedes han hecho dentro de las 3 más importantes, sería que esta medida nos está llevando directa o indirectamente a una transición energética. Una transición energética, y yo vuelvo a precisar, porque se está acabando el gas o porque directamente es necesario transitar hacia la transición energética en el país, siguiendo una tendencia global. Acá yo diría que más bien nos rompe de alguna manera un discurso que hemos venido manejando en este tiempo, donde se considera al gas natural como un combustible de transición, sí, de pasar de los combustibles derivados del petróleo, exactamente, el diésel o algo más crítico, el carbón. El gas se constituía en un energético menos contaminante, necesario para esta etapa de tránsito hacia formas de provisión de energía más limpia, ¿no? Como las renovables o la nuclear, qué sé yo. Sin embargo, en este contexto, es decir, estamos viendo que el gas parece que no va necesariamente a cumplir ese papel en largo plazo. Parece que hay que acelerar los procesos de transición. Y eso también vemos con la situación de la guerra, ¿verdad? Es decir, la falta de gas en Europa porque se cerraron ciertos ductos, qué sé yo, la relación con Rusia, también nos muestra exactamente esa situación, pero a nivel global. Entonces, creo que esto realmente debe llevarnos a pensar, más allá de la viabilidad, digamos, y cuán efectivo vaya a ser el decreto, creo que es una señal interesante para hacer un cambio
más acelerado en el sector eléctrico hacia fuentes no dependientes de combustibles fósiles, es decir, apostar a la hidráulica con embalse que se va a complementar muy bien con la renovable intermitente como la solar y la eólica. Y creo que de esta manera podemos conseguir sustituir esta dependencia que tenemos actualmente del gas natural para la generación eléctrica en Bolivia. Ahora, tocando un poco el punto 3 que tú señalabas como uno de los factores importantes de este análisis, es el balance adecuado. ¿Con este decreto se estará precisamente pretendiendo o se podrá lograr un balance adecuado a nivel de la demanda de energía vía las renovables en el país? A ver, lo que yo creo en este momento es que el decreto en realidad es, o debería ser, la primera parte de una política un poquito más interesante, digamos, en el tema de la transición energética. En este momento estamos diciendo que no se utilice el gas para generar electricidad en las industrias, pero debería tener una segunda pata, ¿no? El decreto, es decir, que se impulse que las industrias usen energías renovables. O sea, ese debería ser el segundo elemento y creo que ahí los temas de generación distribuida, la posibilidad de que el sector privado pueda invertir en pequeños parques eólicos, pequeñas plantas solares, y estoy diciendo pequeñas, digamos, 1 mega, 5 megas, 10 megas, que a veces son el tamaño de las turbinas de gas que tienen las industrias, que se permita y se abra esta posibilidad al sector privado. Yo creo que podría ser lo que justamente empataría con este freno, si quieren, que le estamos poniendo al tema del gas. Creo que ahí ver incentivos, ver temas de precios, etcétera, puede ser muy interesante porque más allá de solamente de limitar la generación del gas de electricidad con gas natural, lo que podríamos tener incluso es bajar incluso los consumos de electricidad de esas empresas a través de la autoproducción con energías renovables. Entonces creo que está bien esta limitación que podríamos hacer inicialmente en busca de un uso racional del gas natural, pero creo que sería mejor, además, si podemos incentivar que el sector industrial realmente dé un salto hacia las renovables de una manera mucho más estructural, ¿no? Creo que eso podría ser algo que realmente rompa el paradigma. De momento, nos daban una cifra, por ejemplo, de la tarifa eléctrica para las industrias, creo que está en 58 centavos de boliviano el kilovatio hora, pero nosotros hemos hecho cálculos y se puede generar en Santa Cruz, en plantas solares de mediano tamaño, energía eléctrica por debajo de los 50 centavos de boliviano. Estamos hablando de 45, 48 y en algún caso óptimo hasta quizás 43 centavos de boliviano el kilovatio hora, es decir, más barato incluso de lo que se podría obtener comprando esta energía de la red. Pero ahí lo que hay que hacer es discutir cuáles serían estos esquemas para incentivar el uso de las energías renovables, de tal manera que no solamente vamos en una línea que es restringir el uso, sino que vamos en otra línea que es ampliar y promocionar el uso de las energías renovables de manera amplia y completa en el sector industrial. En esta línea de lograr un uso eficiente del gas y transitar hacia las energías renovables, ¿qué se hace entre tanto con las inversiones que han hecho muchas empresas en el país para autogenerar su energía, por ejemplo? Creo que es un tema que también habría que considerarlo en este escenario, ¿verdad, Renan? ¿Y Miguel? Sí, es cierto, Vesna. Yo a esa pata adicional que colocaba Miguel, colocaría una tercera, que es el uso racional que mencionas, Vesna. Intentando ser racional, es decir, yo creo que muy pocas empresas realmente están produciendo solamente energía eléctrica. Creo que hay que entender de manera global. La mayor parte de los sistemas de generación en base a gas, de estos autoproductores, entre comillas, y yo creo que está asociado a la producción también de calor, ¿no? Son sistemas que las pequeñas turbinas son ideales para eso, porque generan un calor remanente y que puede ser aprovechado.
Entonces, creería yo que eso se debe premiar de alguna manera. Si hay algún autoproductor que además de producir electricidad, está produciendo calor o frío para su industria, esto no debería entrar en esta categoría de que no pueden producir. ¿No? Primera cosa, si logran hacer eso o si lo están haciendo, más bien deberíamos premiar, porque lo otro, si yo quiero producir calor o electricidad y solo tengo la conexión al sistema interconectado nacional, es la forma más ineficiente de usar la energía, ¿no? Entonces aprovechemos los calores residuales como lo hacemos en las centrales de ciclo combinado. Entonces, yo creo que eso debería tomarse en cuenta, ¿no? A veces nos cerramos y hablamos solamente de electricidad como si fuera la única forma de uso de energía. Y el calor, el frío también son formas, manifestaciones de la energía. Ahora, en aquellos casos donde hay empresas y que es cierto, están generando electricidad en base a motores diésel, modificados, donde se coloca el combustible, yo creo que sí vale la pena penalizar. Esto debería prohibirse porque esto no es eficiente, ¿no? Pero existen esas situaciones en algunas industrias. Qué interesante lo que planteas, Renan, porque supongo que esto también está significando sugerir la revisión, al menos de lo que es la normativa del sector eléctrico en el país, ¿verdad? Sí, definitivamente hay que incorporar en la normativa de otros países la figura de autoproductor es totalmente abierta, ¿no? Está clara cuáles son los roles. Tenemos ejemplos de autoproductores como son las industrias del azúcar, ¿no? A través de la generación en base a bagazo de caña. Esto debería llevarse a otros ámbitos o otros tipos de energía. Miguel, cuando tú dices que este decreto podría estar siendo la ruta hacia un camino más estructurado en función de las renovables, tenemos claro también que las renovables, por lo menos en países como Bolivia, siguen siendo una tecnología cara, poco accesible y que no responde en la medida necesaria a la demanda energética que tenemos en el país. Miguel. Las renovables del país en realidad no son caras, ¿no? Están prácticamente a los mismos niveles de precio internacionales, quizás con un pequeñísimo incremento por un tema de transporte o donde estemos, pero después los precios de instalación, los precios de kilovatio hora, etcétera, están dentro de márgenes racionales a nivel internacional. Lo que las hace ver caras es que las energías convencionales son muy baratas en el país, entonces esa es la diferencia, por eso nos parecen caras, pero en otras partes estas fuentes de energía tienen aproximadamente los mismos valores. Entonces creo que ese es un tema que es más bien de comparación antes de que un tema absoluto, ¿no? En términos de precios de las renovables. Pero esto creo que en realidad lleva a buscar usos, no te digo imaginativos, pero sí usos, yo diría más bien de tipo estratégico de las energías renovables para responder a la demanda de las empresas, para responder a la demanda de las industrias. Evidentemente, si usamos energía solar, fotovoltaica con baterías, eso es absolutamente caro y está fuera de cualquier contexto. Pero si utilizamos generación distribuida, creo que es una cosa muy interesante, rentable y todo lo que queramos, pero lamentablemente ahí vamos a tener energía mientras haya sol, es decir, y la energía va a variar conforme vaya variando la radiación de solar a lo largo del día, a lo largo del año, lo cual requiere siempre un tipo de soporte, pero la ventaja ahí es que bajo los esquemas de generación distribuida y el decreto supremo 4477, la red en este caso es el soporte a esa fuente de generación distribuida. Entonces, el momento que hay un bajón en la producción de energía solar, entra automáticamente la red. Entonces, no tenemos tanto problema. Pero adicionalmente, me animo a pensar si algunas industrias podrían ponerse incluso molinos eólicos de algunos megas. Esto también podría entrar de una manera completamente diferente a alimentar los suministros de energía. En algunos casos, estaba revisando algunas curvas del sistema interconectado nacional y hay como cierta sincronía, digamos,
el momento que está con mayor capacidad de generación la solar, a veces no hay viento. Y después cuando empieza a caer la solar, hay viento. Entonces se puede lograr cierto tipo de complementaciones. Es evidente que con estas fuentes renovables de carácter intermitente no va a ser posible alimentar completamente una industria, pero sí suministrar una buena parte del consumo energético que tienen, y creo que ahí de verdad habría que aprovechar lo que nos dice el Decreto Supremo 4477, que nos va a permitir utilizar efectivamente a la red eléctrica como el elemento de soporte para ecualizar esta intermitencia que tienen las renovables. Habrá que hacer estudios, habrá que hacer cálculos, dependerá del tipo de industria. Es evidente que para una industria que trabaja en 3 turnos, quizás el soporte solar no es suficiente porque nos abastecerá un tercio del tiempo, cuanto más, pero siempre es una oportunidad que deberíamos estudiar, y creo que viéndolo desde el lado positivo, prefiero verlo como una oportunidad para incorporar renovables que como un problema en las industrias por el corte del gas natural para generación de electricidad. Creo que deberíamos esforzarnos en plantearlo de manera propositiva e iniciar quizás en algún momento un diálogo con el viceministerio a través de las entidades pertinentes, justamente para plantear esto. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, está la norma, vamos a restringir el uso de gas para generar electricidad, pero queremos incorporar renovables de manera, digamos, en escala realmente que dé para las industrias, y esto va a implicar nomás quizás algunos retoques de lo que es la normativa que tenemos para poder aplicar estas medidas en el sector industrial. Ojalá que realmente no sean solamente retoques y se logre un trabajo consistente y, digamos, estructural de la normativa eléctrica en el país. Me parece que sería interesante, pero por el momento definitivamente podemos decir que nuestra matriz energética obviamente no puede prescindir de los combustibles fósiles. Los combustibles fósiles siguen siendo importantísimos en nuestra matriz energética, y las renovables, si bien han adquirido un rango mayor y están sonando más que en años anteriores, no pueden por el momento competir con los combustibles fósiles, ¿verdad? Sí, definitivamente, no estamos en condiciones, pero aquello que indica Miguel, yo creo que es necesario hacer que sean competitivos, porque en realidad la falta de competitividad está dada también por otros subsidios. Ese es el grave problema en nuestro sistema energético. Subsidiamos el gas, y como no es viable la energía renovable, también tenemos que subsidiar la renovable. Cuando en realidad, y aquí voy a agarrar algo que leí ayer o anteayer, justo a propósito del decreto 4794, y un artículo que escribió Susana Anaya, y dice: lo mejor para esto sería subir el precio del gas en mercado interno. Definitivamente ir quitando gradualmente, de manera estratégica, los subsidios al gas. Creo que en la medida que el precio del gas en el mercado interno sea más real, podemos viabilizar las renovables. No nos preocuparíamos por porque se está haciendo un mal uso del gas en las industrias y todo aquello, ¿no? Entonces creo que es importante incorporar esto de alguna manera en la agenda a largo plazo. Tendrá que ser un proceso gradual, seguro, no puede ser algo violento y brusco. En una primera lectura, lo que está planteando el decreto 4794 sin duda es aquello que casi ya viene siendo norma en países como Bolivia, que es mejor siempre ser exportador de materia prima antes que exportador de productos terminados o productos con valor agregado. Por lo menos pareciera ser que en la División Internacional del Trabajo ese es el trabajo que nos toca hacer. Entonces el 4477 estaría optando en este momento por priorizar el mercado externo, dicen algunos voceros del sector industrial, antes que priorizar el mercado interno, porque se ha visto que obviamente resulta más beneficioso para el país venderlo afuera que venderlo al mercado interno, ¿verdad, Miguel? ¿Verdad, Renan? Sí, creo que es evidente, es buscarle un mejor, no quizás uso, pero sí un mejor valor a un recurso que tenemos, que es finito,
y que, como en muchos casos lo hemos planteado, justamente los ingresos del gas pueden venir, si se haría de alguna forma estructural, pueden ser, digamos, un flujo de recursos que podrían a la larga ir contribuyendo a financiar lo que serían los temas de transición energética. Esto, si tendríamos un marco, digamos, de planificación energética, etcétera, adecuadamente estructurado, podría ser muy interesante. Pero esa es la situación y creo que desde mi punto de vista es básico, desde el punto de vista del Estado, digamos, es importante encontrarle un mejor valor a un recurso que en este momento se está volviendo escaso, que es finito. De nuevo, quiero decir que hay mejores ofertas en el exterior, pero además sin descuidar, digamos, la posibilidad de alimentar a las industrias con electricidad. Entonces, creo que ahí hay que hacer todavía este balance para ver si pueden entrar las renovables, si puede haber un régimen especial para las industrias en los casos de generación distribuida y otros elementos que puedan en su momento hacer que los impactos que tenga la industria con esta reducción de gas para generar electricidad sean lo menos dañinos posibles para ellos. Hay que rescatar, evidentemente, creo, esta idea que dice Renan de la cogeneración, porque ahí sí me parece que ahí puede ser mucho más conflictivo, ¿no? Porque necesitamos calor y de paso generamos electricidad, pero si nos prohíben generar electricidad, lo que va a pasar ahorita es que para generar calor vamos a estar quemando gas y para generar electricidad vamos a estar comprando electricidad que se genera con gas, cuando podríamos tener con una sola fuente las dos energías secundarias, ¿no? Con gas podríamos tener calor y con gas tendríamos que tener justamente, podríamos tener como subproducto también electricidad. Creo que este tema de la cogeneración se puede enmarcar incluso en una estrategia más grande que sea de eficiencia energética, que realmente puede ser muy interesante. En realidad, lo que dice Renan, si estamos haciendo cogeneración y generamos calor y electricidad, somos muchísimo más eficientes que si generamos solamente electricidad o si generamos solamente calor, ¿no? Entonces, creo que hay que ver estas esquinas, digamos, estas aristas que aparecen en este problema y hay que tocarlas con calma, digamos, y con criterio técnico para ver qué significa exactamente en términos de costos, en términos de impacto económico en las industrias, todas estas medidas. En esta dinámica me queda la curiosidad de qué es lo que estaría por venir en el campo de la industrialización del gas en Bolivia. ¿Seguiremos en la dinámica de industrializar gas en Bolivia o es que definitivamente nos vamos a ir a la línea de vender el gas hacia el mercado externo? Bueno, yo creo que esto debe responder, es decir, industrializar solo por industrializar. Creo que habría que pensar en los beneficios, ¿no? Tendría que ser parte de un análisis económico, socioeconómico, todo esto. Yo creo que a veces olvidamos, a veces complicamos un poco los proyectos y creo que las soluciones más simples pueden ser más viables. En el caso específico del gas, y solo a manera de ejemplo, parece ser más rentable exportar gas que exportar electricidad producida con gas, por ejemplo, ¿no? Hay que evaluar eso. Creo que cargarnos con ciertas inversiones para industrializar en un mercado que es súper volátil, que es variable, o un mercado de tipo spot, ¿no? Donde hay una variabilidad horaria en precios, creo que tiene un riesgo. Depende mucho de los momentos y en este momento yo sería de la idea de más bien aprovechar el precio alto del recurso y no complicar mucho los negocios dando, digamos, estos valores agregados, ¿no?
Miguel, si hay algo que quieras precisar, lo mismo Renan, para cerrar este tema que me parece que ha permitido contexto, pero también ha permitido tener algunas sugerencias que por ahí podrían terminar en una flexibilización y o tal vez una construcción adecuada de normativas en el sector eléctrico en el país. Desde mi punto de vista, primero agradecerte, Vesna, por este momento, digamos, para intercambiar ideas y simplemente pensar en un panorama, digamos, más integral, que menos gas para producir electricidad debería significar más renovables en la matriz energética nacional. Y creo que esta es una oportunidad para que realmente el sector industrial pueda hacer planteamientos para aprovechar y obtener, ojalá se pueda, algún tipo de incentivos, de apoyos desde el Estado central para incorporar plantas de energía renovable que estén directamente ligados a componentes de uso productivo de energía, que sería muy interesante. Creo que eso es vital y ese es un elemento que hay que rescatar, que puede ser una salida, una de las tantas salidas que podría haber en este problema que se ha suscitado, ¿no? Más que un problema, en esta situación que estamos viviendo, podría convertirse en una oportunidad de salida para desfogar algunas demandas importantes de energía. Creo que desde mi punto de vista esa podría ser una primera conclusión en uno de los análisis, ¿no? Y con esto, muchas gracias, Vesna, por la entrevista. Gracias, Miguel. Renan, tu punto de vista para cerrar este espacio, por favor. Gracias, Vesna, por la oportunidad. Y yo me voy a quedar con algo que menciona Miguel, que es la oportunidad. Yo creo que cualquier situación que genere un cambio es una oportunidad. Y en este caso, el decreto de alguna manera coloca, escribe, describe, lo plantea, aquello que posiblemente no nos animábamos a decir. Necesitamos priorizar el mercado internacional. Estamos con cierta escasez del gas natural. Reconocer eso es importante porque a partir de eso tomamos acciones, establecemos políticas, etc. Y definitivamente esta oportunidad debe ser un momento, digamos, apropiado para plantear no solo renovables, sino también la eficiencia energética, posicionar mejor la eficiencia energética de todas, tanto en la oferta como en la demanda. Un foco LED, una lámpara LED en alumbrado público encendida durante 12 horas genera un ahorro significativo de gas. Eso, por ejemplo, debería generar una serie de políticas. No solo como con ese ejemplo que me quedo para graficar, digamos, esto de las oportunidades. Muchas gracias y, bueno, cuando quieras estamos acá. Bueno, gracias Renan, gracias Miguel. Ojalá realmente que este decreto se traduzca en una oportunidad y no en un problema en el país. Agradecemos muchísimo la participación, los conceptos y la orientación de las personas que han estado en este espacio como comentaristas sobre el Decreto Supremo 4794. Y por supuesto que agradecemos también a nuestros patrocinadores y a todas las personas que nos han acompañado hasta el final de este programa. Muchas gracias y buenas noches.